Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos disponemos a meditar esta palabra viva, que hay que oírla, hay que creerla y hay que vivirla, porque es palabra de vida, palabra de Dios. Es tu palabra, Señor, la palabra escrita, que en el principio dijo, sea la luz, y fue la luz. Hoy la tenemos por escrito, Señor. Es la palabra que trae vida. Es Cristo Jesús hablando en nuestros corazones. Por lo tanto, Señor, es algo muy grande, algo muy especial poder abrir las páginas de este libro, Señor, que es tu palabra. No vamos a abrir el diario, ni vamos a leer un bestseller de algún escritor español o suramericano. Vamos a leer la palabra tuya, Señor, la palabra de vida. Y oramos para que esta mañana el Espíritu de Dios nos dé el privilegio de entenderla, nos ilumine para poder entenderla. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. El tema, hermanos, es fieles a Dios en Babilonia. Fieles a Dios en Babilonia. La fidelidad para Dios, hermanos, es muy importante. 3 amenes. Quizás lo voy a decir en inglés, pero el problema es que yo no puedo inglés. La fidelidad de Dios es muy importante para Él. La fidelidad a Dios es muy importante para Él. De hecho, ¿alguien sabe lo que dice la Biblia cuando vayamos entrando por las puertas del cielo? ¿Cuál va a ser la frase que va a decir Jesús? Bien. O sea, Cristo le va a dar un like y le va a decir, bien, buen siervo y fiel. ¿Y qué más le va a decir? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar de la fidelidad, fieles a Dios en Babilonia, el imperio. La verdad central dice, Dios recompensa a quienes eligen seguir sus caminos. Se lo vuelvo a repetir. Dios recompensa a quienes eligen seguir sus caminos. Y el texto clave está en el versículo 8, Daniel 1:8, que ahí lo tiene en su Biblia y lo podemos leer en voz alta. Es de los textos, hermanos, conocidos. Yo creo que la gran mayoría presente acá, más de alguna vez ya lo ha leído. Gloria al Señor. Es de los textos conocidos. Gloria a Jesús. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Está largo, pero es conocido. Veamos si agarramos la idea. Lo volvemos a leer. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Yo creo que agarramos la idea, ¿verdad? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni el vino del rey de Babilonia. Bien, hermanos. La primera parte que vamos a ver es exiliados en una sociedad pagana. Voy a pedirles que leamos los primeros 5 versículos para que le vayamos hallando el sentido a la enseñanza de esta mañana. Daniel 1, leo el 1:1 y ustedes me ayudan con el 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá,
y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Amén. Sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Quedémonos ahí. Esta es la caída del reino de Judá. Para hacerles una introducción histórica, quiero decirles que Israel solo tuvo 3 reyes, donde toda la nación estuvo unida. ¿Alguien se acuerda cuál fue el primer rey? Saúl, el rey. Pero Saúl no agradó a Dios. Después de Saúl se levantó David. David sí era conforme al corazón de Dios, y prácticamente con sus guerras, David conquistó, hermanos, todo el territorio que Dios le había prometido originalmente a Moisés que se les iba a dar. Llegó un momento en que ya no había nación allá que pudiera, hermanos, enfrentarse a David, porque Jehová peleaba por los israelitas. ¿Cuál fue el otro rey después de David? Pues Salomón. Hasta ahí el reino estaba unido. Pero después se levantó el hijo de Salomón, Roboam, y con una política totalmente diferente, de mucha represión. Y entonces la nación se partió en 2. 10 tribus formaron el reino del norte, que también se llama el reino de Israel, y 2 tribus formaron el reino del sur, que era Judá y Benjamín. En el trono de Judá estuvieron gobernando los descendientes de David, pero allá en el trono de Samaria, en el norte, estuvieron gobernando todo tipo de rey. Entonces, cuando se dio esto, hermanos, la nación perdió muchas cosas, pero especialmente perdió el rumbo de la espiritualidad con que Dios había levantado al pueblo de Israel, porque Dios le había hecho promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, los padres de Israel. Pero sus descendientes arruinaron todo. Y entonces, hermanos, cuando ellos arruinaron todos, entonces pues vino esta debacle. Se levantaron varios imperios. Acuérdense que ellos eran esclavos en Egipto, que era la potencia de esos días, Egipto. Pero después se levantaron los asirios. Los asirios, hermanos, en el año 722 conquistaron el reino del norte, las 10 tribus, el reino de Israel, lo conquistaron y destruyeron totalmente al reino del norte. 100 años después, que ya no estaba el imperio asirio, se levantaron los babilónicos con su rey Nabucodonosor, y él comenzó campañas para conquistar todos los pueblos conocidos, y entre esos pueblos fue destruido el reino de Judá, que era el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios, pero hoy están destruidos. Tremendo, ¿verdad? Y los llevaron cautivos, un buen grupo se los llevaron cautivos a Babilonia. Sucedieron varias cosas ahí, mi hermano. En el primer
versículo que leímos, dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este Joacim, hermanos, ya eran reyes que ya no tenían independencia, sino que los grandes imperios decían, vamos a dejar a fulano. Y después decían, no, mejor cambiemos. Ya no tenía soberanías. Estos últimos reyes, en el caso de Joacim, su comportamiento fue en contra de la voluntad de Dios. Entonces, él estaba gobernando cuando dice que llegó Babilonia y sitió, o sea, rodearon la capital, la ciudad de Jerusalén, no la atacaron inmediatamente, la rodearon, pero la vigilaron, de tal manera que nadie podía salir ni podía entrar. Aproximadamente 2 años estuvo sitiada. Imagínense, hermano, de que una fuerza invasora rodea Huachapán o rodea El Salvador, ya no hay comercio, nadie puede salir, nadie puede entrar, insumos ya no entran, no se puede comprar nada, no se puede vender nada. ¿Cuánto duraríamos nosotros? ¿Cuánto duraríamos? Poco a poco todo se acaba. Y eso fue lo que le pasó al reino de Judá. Llegó un momento en que se les agotó todo. Ellos quisieron huir y entonces entraron los babilonios y se llevaron al rey Joacim. Pero también dice el versículo 2. El versículo 2 que ustedes leyeron comienza de una forma que hay que prestarle atención. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro. Fíjese bien, pero el 3 nos da una información especial. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Esto me da la idea a mí que en esa incursión, que fue, según la historia, en el 605, el rey Nabucodonosor se lleva lo más alto de la sociedad. Se llevó al rey y se llevó a los príncipes, porque eso dice el versículo 3. Entonces, hermano, los personajes conocidos, pues es Daniel, sus 3 amigos, ellos eran príncipes y estaban muy jóvenes. Se cree que ellos, hermanos, no superaban los 20 años, pero habían sido educados para gobernar. Tenían mucho conocimiento de la ley, de la palabra de Dios. Desde los 12 años ellos eran declarados, según la ley, hijos de la ley, y les enseñaban, hacían que se aprendieran pasajes enteros de lo que conocemos con el Antiguo Testamento. Entonces, hermano, Nabucodonosor entró 3 veces a territorio israelita. Primero en el 605 y se llevó lo más alto, lo más grande. Y se llevó también cosas de oro y cosas de plata del templo. Le pregunto, ¿y Dios por qué no se metió? ¿Y por qué se metieron al templo y se llevaron el oro, la plata, y Dios no dijo nada? No dijo nada a Dios. Por lo que usted ve en el versículo 2, realmente no fue Nabucodonosor el que hizo todo. ¿Quién estaba haciendo eso? El Señor. El Señor estaba haciendo eso. Fíjese bien. Así dice, ¿verdad? Entonces, en el 597 volvió a entrar por segunda vez. Y por último, las fuerzas de Babilonia entraron en el 587 y en esa vez, en la última vez, ellos queman el templo, queman la ciudad, queman el muro y literalmente desaparece la nación de Israel. Todito.
Bueno, pero que no era Dios el Dios de los israelitas. ¿Cómo no? Y que no ellos eran el pueblo de Dios. ¿Cómo no? Pero aquí estamos leyendo que fueron destruidos. Y entró Babilonia, una potencia que no se podía luchar con ella, pues, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros que entre esas personas que habían sido deportadas para Babilonia, en el versículo 3 y 4, dice, dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, oiga bien, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Oiga, los que habían llevado capturados. En el 5, en el 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. La palabra tacha podemos ir desde su educación hasta su aspecto. Que no tuvieran lentes, ¿verdad? No existían los lentes antes. Que no fueran cojos, sea que en su aspecto físico fueran presentables, dice. Oiga bien, que no tuviesen tacha alguno, estoy en el versículo 4, de buen parecer. ¿Qué le parece la palabra de buen parecer? Pues apuestos, altos, atléticos. Se cree, hermanos, que de Jerusalén a Babilonia, a la tierra de Sinar, habían 1600 kilómetros. ¿Usted cree que les dieron buses? Contextualizando y actualizando. ¿Usted cree que le dieron transporte? Llegaron los carros del rey y dijeron, vaya, todos los deportados de Israel los vamos a llevar en carruajes. ¿Cree usted que así fue? ¿Ah? Si ellos eran casi esclavos, eran exiliados, eran deportados. Cuando nuestros compatriotas se han ido de aquí para Estados Unidos buscando la tierra prometida y el sueño americano, al nomás llegar en la frontera los están esperando unos buses especiales del gobierno, ¿verdad? ¿Ah? Y las autoridades de Estados Unidos, el ICE, les ofrece todas las comodidades. Le pregunto. Van mojados, pues, son los hermanos mojados, pero ¿así los atenderá el gobierno? No, hermano, cuando alguien latino se cruza la frontera, comete un delito. No está entrando legalmente. Pierde sus derechos y perfectamente lo pueden deportar. Le pregunto, ¿y cuando entra alguien aquí a El Salvador, un nicaragüense, un guatemalteco, cualquiera, en las mismas condiciones, igual? Solo que aquí somos más tolerantes, pero cuando ya algún centroamericano de alguien comienza a hacer trabajo, tiene que ir a gobernación a legalizar su estadía. Si no, se va también. O sea, eso es normal en todas las partes. Entonces imagínense, estos eran príncipes, pero en Judá. Pero hoy en Babilonia, ellos son nada. Ellos son nada. El último vestigio que quedaba del pueblo de Dios era la ciudad de Jerusalén y el templo. ¿Y qué pasó? Les dije yo en el año 587. Lo quemaron. Lo quemaron. Desapareció totalmente todo vestigio, todo testimonio de Dios en la tierra. Ya no había pueblo de Dios. Eso es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Eran inteligentes estos muchachos que fueron llevados. Entonces, otra de las cosas que han de haber pensado estos, mire, fue un montón de gente la que se llevaron, hermano. No crea que solo fueron solo fueron ellos 4. Por lo menos entre 5 o 10 mil personas se la llevaron. No tengo el dato. Existe el dato, pero ahorita no se lo tengo. Pero fue mucha gente la que deportaron. Ahora bien, la Biblia solamente aquí nos enfoca a 4, porque estos 4 eran príncipes. Y vemos en el 4 y el 5 que tenían conocimiento, eran de buen parecer. Estos 4 cumplían con las condiciones que el rey le pidió al jefe de los eunucos, que buscara de esos. Ahora, ¿por qué buscaron de eso? Por la sencilla razón que el rey de Babilonia estaba haciendo mucha campaña de guerra y necesitaba gente para que le ayudara a gobernar. No crea que solo estaban estos 4. Había gente de
de otras naciones, pues de Moab, había gente, bueno, si habían los filisteos, había de todo. Pero en el caso que nos ocupa son 4 muchachos que aquí nosotros los vemos. Entonces, el problema es que no a todos los deportados, los exiliados, les dieron estas prioridades. A ellos 4 sí. Y resulta de que su fe, su culto, su costumbre, su ciudad, tal vez no su fe, pero su culto había sido destruido. ¿O no? Su identidad como nación había sido destruido. Y resulta que ahora los enemigos que habían destruido su cultura, hoy les están ofreciendo un lugar especial, comida especial. No sé si usted ha pensado qué choque mental y espiritual habrán tenido estos 4, que los mismos que destruyeron su ciudad, ahora les están ofreciendo una oportunidad, no para que vayan a barrer el parque de Babilonia, los quieren preparar para que gobiernen en Babilonia. Impresionante, ¿verdad? Tremendo. Estos habían profanado el templo, los secuestraron, ¿verdad? Y lo que golpeaba la mente de ellos es que quien estaba haciendo todo eso era el Dios a quienes ellos adoraban. No sé si le deja una lección esto a usted. Aquí no está en la lección, ¿verdad? No está. Pero yo me hice una pregunta cuando leía. ¿Por qué fue destruida Judá? Vamos a agregar eso a la clase. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? ¿Por qué guardó silencio Dios? Yo no se lo puedo contestar completamente, pero la Biblia sí se lo puede contestar. Yo quiero que vayamos a 2 Crónicas, poquito atrás, capítulo 36. 2 Crónicas 36. Cuando lo tengan, ¿me lo confirman? ¿Cuántos han leído la literatura y se han dado cuenta a través del internet qué tipo de sociedad era Babilonia en esa época? ¿Alguien ha leído? ¿Alguien se ha metido a internet a investigar qué tipo de sociedad? ¿Cuántos dioses tenía Babilonia? ¿Cuáles eran los ritos? ¿Qué pensaban? ¿Cuál era su filosofía? Entonces hoy hay 4 muchachos que están escritos acá, que están en una cultura totalmente diferente a la de ellos. ¿Por qué fue destruida Judá? Yo quiero que leamos, hermanos, el versículo del 11, 2 Crónicas 36, 11. ¿Lo leen conmigo? De 21 años era Sedequías, fue el último rey, cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. No se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, su cuello, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes, el liderazgo espiritual, y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones, llámese los ídolos de otras naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado. Esa frase quiere decir que muchos de los ídolos de las otras naciones fueron metidos a la casa del Señor. Eso es abominable. Le pregunto, ¿qué pasará si un día de estos los budistas quieren poner una imagen de Buda en el Calvario? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? O llegan unos hindúes a poner uno de sus miles de dioses
allá a la par del dulce nombre de Jesús, ¿qué pasara? ¿Lo dejarían? Hombre, se arma una buena. Pero los israelitas hicieron eso. Lo seguimos leyendo. 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, o sea, su casa, la casa que él había dicho que se hiciera. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, se burlaban de los profetas, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, o sea, a Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en su mano. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hoy le vuelvo a preguntar, ¿por qué fue destruida Judá? Porque abandonaron a Dios, porque adoptaron otros dioses, pero sobre todo eran entusiastas para adorar otros dioses, pero ya las cosas de Dios que los había establecido las miraban con decano, con apatía. Ahí estaban los sacrificios, decían, sí, hay que hacer el sacrificio a Dios, pero corderos de un año sin defecto ya no le llevaban el ciego, le llevaban el que tenía sarna, le llevaban el que no podían vender. El problema es que Dios había hecho pacto con ellos y por eso fueron destruidos los hijos de Dios. Dios mandó al rey. Aquí vemos todo eso. Le pregunto, ¿y hoy cómo estaremos? Iglesia del Señor. Casi igual. Sí. Entonces eso fue lo que destruyó, hermanos, al reino de Judá. Sigamos leyendo. Nos vamos a Daniel. Estamos viendo aquí la primera idea, que ellos están deportados o exiliados en una nación pagana que no respeta al Dios de ellos. Hoy leamos el versículo 6 y 7. ¿Qué pasa con estos muchachos? En el 5 dice de que el rey le señaló ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. O sea, iban a estar en la universidad 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos, leo el 6, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azaría de los hijos de Judá. Ayúdenme con el 7, hermano. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Les cambiaron los nombres a estos muchachos, ¿verdad? Ahí estaban 4 muchachos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran príncipes. Entonces dice que les cambian los nombres. Ahora, aquí hay algo que debemos entender. En Israel, los nombres glorificaban a Dios. Por ejemplo, cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley, la primera frase que Dios escribe con su dedo es: oye Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. Ahora, usted me dirá, ¿y por qué dice Dios eso? Porque ellos venían de una cultura babilonia, egipcia, que tenía muchos dioses. Dios de la fertilidad, el Dios de las cosechas, el Dios Nilo, el faraón, los toros, los piojos, todos, las langostas, todos eran dioses de Egipto. Entonces les dijo Dios, no, ustedes solo van a tener uno. Ahora, lo que le quiero explicar es que la palabra él, la palabra él en el hebreo es Dios. Pero él, cuando hace este enunciado, dice Shema Israel, Elohim, y usa la palabra Elohim. Elohim es el plural de él. Y lo que le estaba diciendo es que Elohim es un grupo de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos forman Elohim. Pero cuando ellos decían él, se referían a Dios. Entonces, en Israel habían muchos nombres que llevaban él. Misael, Daniel, que glorificaban a Dios. Ellos tenían su significado. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Yahvé ha sido misericordioso. Misael, ¿quién como Dios? Y Azarías dice Yahvé ha ayudado. Otros hermanos ocupaban algunas letras del nombre de Jehová. Aquí nosotros le decimos Jehová, pero originalmente en el hebreo solo son 4 letras: la Y, la Y, la H, la W y la H. Pero eso no se puede mencionar. De hecho, los hebreos decían Adonai o se referían a él como el Eterno. Pero no, ellos no podían mencionar, aunque lo podían mencionar, pero ellos, hermanos, evitaban mencionar el nombre de Jehová, porque para ellos era un Dios, era un nombre extremadamente poderoso. ¿Qué ganas le iban a quedar viendo que el mar se abría? ¿Qué ganas le iban a quedar viendo de que había mandado 10 plagas? ¿Qué ganas le iban a quedar de tutear a Dios cuando vieron que cuando descendió al Sinaí que Él los iba a visitar, todo el monte temblaba? O sea, ellos sabían que Dios era un Dios grande y único. Entonces, hermanos, pero aquí viene una cascada. La desobediencia y el pecado hizo que ellos perdieran su nación, perdieran su ciudad, perdieran su templo, perdieran sus cultos. Dios estaba harto de los cultos de ellos, porque no obedecían la palabra. El problema era que leer la palabra es disciplina, es amor. Y usted tiene que haber nacido de nuevo para amar esto. Porque si usted no ha nacido de nuevo, esto lo aburre. La palabra lo aburre. Si usted no ha nacido de nuevo, orar es un insulto para usted. Hacer lo que se congregue, convencerlo que se congregue. Cuando un creyente hay que convencerlo para que se congregue, no es cristiano. ¿Por qué? Porque son las disciplinas prácticas de todo creyente nacido de nuevo. Ellos, hermanos, perdieron todo, pero tristemente faltaba algo todavía. Nabucodonosor barrió, y cuando ellos llegan, les cambian los nombres. Todos los nombres de ellos, dijimos, eran para glorificar a Dios. Y estando allá, el último vestigio que les quedaba eran sus nombres. Entonces llegó Aspenaz. La historia dice de que para que ellos pudieran ser funcionarios tenían que ser nacionalizados. Entonces la forma de nacionalizarlos es cambiarles el nombre. Ya no tener el nombre hebreo, sino el nombre babilónico. Y les cambian los nombres. ¿Vea? Todos los nombres que alababan a Jehová fueron eliminados.
y reemplazados por los nombres babilónicos. Dice que a Daniel le llamaron Belsasar. Bel es el dios principal de Babilonia. Los cambiaron de dios. Segundo, a Ananías le pusieron Sadrach, que quiere decir siervo de Acú, otro dios babilónico, o el dios de la lluvia. A Misael le pusieron Mesac, la sombra del príncipe, o quién es este, pero es una identidad demoníaca. A Azarías le pusieron Abed-nego, siervo de Nego. Entonces, como ellos iban a trabajar, hermanos, hasta la identificación como parte del pueblo de Dios les fue quitada en Babilonia. Esa misma caída sufre aquel creyente que comenzó bien, pero de repente el engaño de la riqueza y los afanes de la vida ya no le permiten congregarse, ya no le permiten proyectarse como creyente. Entonces el enemigo comienza poco a poco, le quita la oración, le quita la congregada y le pone nuevas formas de pensar hasta la que le quita su identidad como hijo de Dios. El silencio es obvio, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, tremendo pues eran los dioses de Babel. Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-nego no podían controlar cómo lo llamaron sus captores, pero encontraron otra manera de mantener su identidad como hijos del Dios único verdadero. Hoy usted y yo como pueblo debemos elegir dónde va a estar nuestra lealtad y resistir a conformarnos o a moldarnos a la cultura malvada que nos rodea. Sí, tremendo. Israel cayó por eso, hermano. ¿Vea? Porque se amoldaron al mundo. Le pregunto, una persona que no es cristiana, que es religiosa, que cree en Dios, se puede algunas cuestiones, y de repente lo deportan, tiene que irse para Estados Unidos, así, ilegal, y al nomás llegar allá, resulta que sin querer le están dando la nacionalidad. Le dan la residencia, lo ponen a estudiar inglés. Pero le dice, le vamos a dar todo eso, pero hay una condición, ¿sí? Acá en Los Ángeles nos va a ayudar repartiendo unos paquetitos de un polvito blanco. Nosotros le vamos a dar la ruta. Y aquí usted en Estados Unidos ya tiene casa. Si quiere mujer le damos mujer, si quiere hijo le damos hijos, pero solo nos va a hacer ese favor. O mire, le vamos a dar eso, pero usted va a ser el enlace de la empresa. Van a venir de México, de Estados Unidos, furgones llenos de gente, y usted va a ser el enlace. Usted los va a recibir, los va a distribuir. Si alguno de ellos no paga, usted lo va a matar. Entonces, hermano, yo creo que cualquiera ha dicho, qué bonito, van a tener buen empleo, ya tienen la nacionalidad babilónica, les van a dar casa, les van a dar todo, bendición de Jehová. Cualquiera se hubiera engañado. El problema es que estos 4 muchachos eran temerosos de Dios y dijeron, sabemos las razones por las que estamos aquí. Sabemos por qué Dios nos abandonó como nación. Sabemos, hermanos, dijeron ellos, que Dios mandó profetas. El problema era que en los últimos reyes, hermanos, ellos se hicieron de profetas falsos y le decían, no, señor rey, dice Jehová, me acaba de hablar Jehová, que vamos a destruir a los babilónicos. Él va a estar con nosotros como estuvo con David. Y no sé qué. Y llegaba Jeremías, miren hombre, que no los engañen, les decía Jeremías. Dice Jehová que si los vienen a traer, que se vayan.
Váyanse para allá, Dios los va a proteger allá. Tengan hijos, negocien, oren por la paz de Babilonia, porque en la paz de Babilonia ustedes van a tener paz. Ese era el mensaje que hacían. Y no metieron preso a Jeremías, pues. Entonces, aquí hay dos misericordias, hermano. Aquí hay dos misericordias, y es bueno que se lo diga. Está la misericordia honesta de Dios que le dice: arrepentite, volvé. Yo quiero ayudarte. Esa es la misericordia de Dios. Pero cuando se levantan profetas le dicen: no te preocupes, podés tomar, podés vestirte como querás, podés hacer cualquier cosa adulterar porque Dios te va a bendecir. Esa misericordia es falsa. Esa misericordia. Y hoy lo estamos oyendo. ¿Por qué cree usted que esas mega iglesias llenas de gente? Porque les predican la palabra y dice, aparentemente se ve igual. Pero cuando usted se mete por ahí, se da cuenta que es doctrina falsa. Sí. Dice Pablo que los apóstoles llegaron hasta él. Y al último que se le apareció, dice, como un abortivo, me apareció a mí. Es el último. Ya no hay más. ¿Cuántos lo han leído? 1 Corintios 15. Al último de los apóstoles que se le apareció fue a mí. Dice, yo no lo merezco porque yo perseguí. Entonces, esta nueva línea que se ha levantado, hermano, donde usted puede vivir como quiera, no va a encontrar predicaciones que le hagan entender que ha pecado y que tiene que arrepentirse. No, todos se lo pintan bien. Sí. Pablo se atrevió a decir que eran doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque predican casi parecido al verdadero mensaje. Pero están engañando a mucha gente, porque es la doctrina de la prosperidad. Un evangelio totalmente diferente al evangelio que el Señor dejó. Entonces, el problema es, hermano, que el mismo Dios de Israel es el Dios que nosotros hemos aceptado. Y le tengo otra noticia. Las mismas reglas del Antiguo Testamento son las reglas de hoy. Exactamente igual. Es más, hoy es más duro. Porque el Señor, ¿se acuerda que leímos que Él dijo: oíste que fue dicho, no adulterarás? Pero yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, aunque no la toque. O sea, hoy las normas son más altas. Así como exigió santidad en el Antiguo Testamento, hoy el Señor exige santidad. Ya bajaron los amenes. ¿Sabe por qué? Pedro dice que está escrito: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo. Hermano, la santidad no es andar así con pasitos divinos, con un par de alas atrás y una aureola aquí. Santidad es apartarse de lo que el mundo ofrece y consagrarse al Señor. Eso es. Son decisiones que usted toma. Sí. Entonces, mis hermanos, es bien triste, pues. Estos muchachos se dieron cuenta que las cosas no andaban bien. Por eso cayó Israel. Ahora bien, ellos decidieron mantener su identidad. Ellos decidieron mantener su identidad. En tierra pagana, sin poder hacer cultos, con peligro de que fueran estorbados, porque no adoraban a ninguno de los dioses que eran exigidos ahí. Pero ellos decidieron mantener la identidad. Nosotros estamos en un mundo que no es nuestro hogar. Iglesia del Señor, nosotros estamos en un mundo que no es nuestro hogar. Este mundo tiene dioses. Y usted tiene que decidir si va a vivir como las normas del mundo o decide mantener su identidad como creyente en Cristo Jesús. Usted tiene que decidir a quién le va a servir. Lo dijo Josué en 24:15: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de esta tierra, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No es de venir a cantar, es parte. Es venir a decir qué bonito, cuántos oímos. No,
el Señor no habla de cantar, no, habla de servir. Entonces ellos decidieron, hermanos, tomaron la decisión, valga la redundancia, de mantener la identidad. No es fácil. No sé a cuánto les pasó que al nomás decir yo soy creyente, la familia se le tiró encima. ¿Hay alguno acá que me puede decir a mí me pasó? Aquí está uno, mire, mano levantada. No sé a quién más le pasó. Aquí tenemos otras manos levantadas. Los primeros que se opusieron fueron su familia. Y cuando usted dijo yo me hice creyente, qué desgracia. Arruinaste a la familia. Yo conozco pastores, hermanos, yo creo que ya murieron, que cuando el papá se dio cuenta que había estado en Cristo, le sacó su ropita y se la puso afuera y le echó llave. Cuando él llegó le dijo, ya no sos mi hijo, porque te hiciste loco, traicionaste nuestra religión, te fuiste por otro lado. Entonces, hermano, no es fácil mantener la identidad, pero tiene gran recompensa. Tiene gran recompensa. Por eso el Señor, cuánta razón tuvo Jesús que dijo, el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Esa es la parte de nosotros. Ese será salvo. Entonces, cuidemos nuestra identidad con Dios. Todos los que estamos aquí somos del pueblo de Dios porque ya fuimos circuncidados. No se me asuste, hombre. Dios hizo la operación en el corazón, no en el cuerpo. Le digo eso porque en Israel, para que usted se declarara parte del pueblo, tenía que circuncidarlo. Esa fue la condición que Dios puso. A todos los varones los vas a circuncidar. Pero resulta que eso era una figura de la circuncisión espiritual que iba a venir. No es cierto que Dios le quitó las ganas de tomar a los que tomaban. No es cierto que Dios le lavó la boca a aquellos y a aquellas que tenían grandes palabrotas para hablar. No es cierto que Dios Dios hizo que usted ya no fuera un gran peleonero. Dios hizo cambios profundos en su vida. Entonces lo que hizo fue que quitó el cuerpo de pecado y nos circuncidó. Y ahora, ¿por qué cree que estamos aquí? Porque queremos bendecir y exaltar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Es probable que para los que no conocen a Dios esto sea una locura, sea una pérdida de tiempo, pero para nosotros es poder de Dios para salvación, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos. Daniel se iba a meter en un gran lío, pero leamos 8 al 14, le debo el 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ayúdenme con el 9 para que no se me duerma. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros pálidos, que los de los otros muchachos, condenaréis para con el rey mi cabeza. Sigamos. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que le dijo: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres, o sea, frijolitos a comer y agua a beber. Ayúdame con el 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y ya después con tus siervos según veas. Mire qué bonito. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Quedémonos ahí. Ahí estaba probando Daniel la fidelidad de Dios. Hermano, ya se puso usted en los zapatos de Daniel. Allá no hay iglesia, allá no hay cuerpo oficial ni pastor. Ellos están solitos allá. Una orden del rey y le vuelan la cabeza.
Y Daniel toma una decisión crítica. ¿Qué fue la decisión que tomó? Dice. Fue una decisión, no lo obligó Dios, no fue un consenso con los otros tres, no lo discutieron porque ellos ya sabían que eso tenían que hacer. ¿Qué fue lo que hicieron? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Hermano, eso era de alto riesgo. Daniel no era un jovencito allá por las chinamas, cerca del Debillo. No era un jovencito allá en la Bolemonte, allá que nadie se da cuenta de él. Él estaba en el corazón del palacio. Y además de eso, había recibido de parte del rey la benevolencia para que comiera con él y bebiera con él. ¿No cree usted que era peligroso desairar al rey? ¿Qué dice usted? Ahora, ¿de qué estaba hecho Daniel? ¿De qué estaba hecho Daniel? ¿Por qué está tomando esta clase de decisiones? ¿Quién le enseñó a temer a Dios? ¿Dónde aprendió Daniel que Dios es primero? ¿Dónde aprendió Daniel que Dios está en Babilonia, está en Egipto, que Dios está aquí con nosotros, que está en Alemania, que es el Dios de todo el universo? Entonces Daniel tomó la decisión. Yo quiero decirle algo, hermano. Esa decisión lo llevó a ser primer ministro. No solo se libró de la muerte, sino que fue llenado de muchos honores. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Qué hizo Daniel? Puso en primer lugar a Dios. ¿Por qué muchos de nosotros fracasamos? Porque no tomamos esta clase de decisiones. ¿Cuántos de los que estamos aquí hasta lloran cantando: yo he decidido seguir a Cristo? Y es una vil mentira. Siguen su dinero, siguen su familia, siguen sus negocios, siguen su mente corrupta. Andan haciendo tratos con mujeres para estar un rato por ahí, pero el domingo están con Kelvin Klein aquí bien vestidito. Yo tengo que decírselo. Nosotros estamos arruinados porque creemos que la vida cristiana se reduce a estar sentados hora y media. Y si se pasa el predicador hora 20, nos vamos. Lo dejamos hablando. Porque no hay compromiso. No hay compromiso. Por eso muchos de nosotros estamos fracasados en muchas áreas de la vida. No entendemos y le reclamamos a Dios: no, hombre, deje de quejarse con Dios. Tome esta clase de compromisos. Decida en su corazón no contaminarse con lo que el mundo ofrece. Decida en su corazón que usted va a hacer las cosas como la Biblia dice. ¿Por qué? Porque hoy estamos rodeados, hermanos, de doctrinas que nos dicen que podemos adoptar algunas formas de adoración del mundo y que Dios va a ser agradado. Por eso usted está viendo luces en los altares. Está viendo que la gente le gusta la emoción, pero eso, hermanos, muchas veces no viene de Dios. No es la danza. Mire qué pasó con David. Cuando David venía con el arca, él venía danzando. Él venía con todo su corazón, pero el arca venía en una carreta. Y de acuerdo a la Biblia, el arca solo la podían mover los sacerdotes. Era una adoración, pero con mates, con planes y con organización mundana. ¿Quién había traído el arca en carreta? Fueron los filisteos. Y David quería adorar a Dios con métodos del mundo. Jamás lo va a aceptar Dios, hermano. Jamás lo va a aceptar Dios. Su éxito va a comenzar cuando tome esta clase de decisiones. Y propuso Misael en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Son decisiones. Sí, pero fíjese que son bien sabios. Le dice el jefe de los eunucos. Se cree que también ellos fueron hechos eunucos porque iban a estar en el palacio.
Me vas a meter en problemas, Daniel, porque el rey les ha dicho esto. Me vas a meter en problemas. Y Daniel no le dijo, no salió con su diatriba religiosa. Va. Alá es grande. Jehová es grande. No, le dijo, hagamos una cosa. Proba con nosotros 10 días. Y después de los 10 días, mira quiénes están más payulos que otros. Si ves que a los 10 días tenemos la cara como que es papaya tierna o papaya curtida, ¿verdad? Está bien. Pero si ves que después de los 10 días estamos bien vigorosos, tú vas a decir, ¿y qué pasó a los 10 días? Dice que estaban más robustos. ¿Fueron los frijoles? Iglesia del Señor. ¿Fue el agua? ¿Fueron las legumbres? ¿Qué fue lo que en 10 días hizo que el aspecto de estos 4 muchachos fuera muy robusto y de mucho vigor? Fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová. Yo le voy a decir algo, hermano, que se lo acabo de decir. Cuando usted decide honrar a Dios, aunque se le venga el mundo entero encima, aunque todo el imperio de Babilonia se le venga encima, mantenga la decisión que ha tomado, porque Dios lo va a premiar, Dios lo va a sacar adelante, Dios le va a abrir puertas que normalmente no se abren, porque usted las va a abrir hasta que usted tome la decisión de entregarse al Dios de los cielos. Ahora, ¿por qué habrán tomado esa decisión? Le voy a decir 3 cosas. Los babilonios solían comer toda clase de carnes, incluyendo cerdos y caballos. Para los israelitas era impuro. No podían comer eso. Sí, pero ya no estaba. No, pero pues aquí no está el pastor, hombre. Echátela. Si aquí no estás en tu tierra, hombre, la mujer la dejaste allá, ¿cómo va a estar aguantando? ¿A quién está? Conseguirte. Así es la cosa. ¿Ah? Hay buenos consejeros alrededor suyo, pero lo están llevando a la calle ancha, que su final es camino de muerte. Una de las razones es esa. Otro, la carne y el vino eran presentados a los dioses de ellos. Entonces ellos dijeron, no vamos a comer comida sacrificada a ídolos. Pero hay otra cosa que también en la Biblia hay varios ejemplos. Compartir una comida con alguien implicaba amistad o pacto. Y ellos dijeron, nosotros no hemos hecho pacto con Nabucodonosor. Entonces no vamos a comer la comida que él nos está dando. Va a creer que somos cheros de él. Y no. Va a creer que ya hicimos pacto. No. Conservaron el pacto con Dios. Conservaron el pacto con Dios. ¿Cuántos de los que están acá quieren oír cuando vayan acercándose a la Jerusalén celestial que les digan, no te conozco, hacedor de maldad, apártate de mi vista? ¿O cuántos quieren que les diga, bien, buen siervo y fiel? En lo poco me fuiste fiel. Hermanos, venir hora y media acá no le garantiza la entrada al cielo. Gracias por venir, pero no se la garantiza. Usted necesita tomar una decisión en su corazón de no contaminarse más con lo que el mundo ofrece. Esa es la clave. ¿Por qué? Cuando usted se decide por Dios, usted va a tener el respaldo de Dios. Y aunque se haya en momentos de aflicción que usted no puede hacer nada, esa decisión de mantenerse fiel a Dios le va a abrir puertas que usted ni siquiera tenía idea que se le podían abrir. Pero no es así nomás. No es así nomás. Ustedes pueden pecar. Pablo dijo una pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6, ¿qué dijo Pablo? En ninguna manera, dijo. Pero las falsas doctrinas de hoy le dicen que usted puede vivir como quiera porque usted ya es salvo, ya la gracia de Dios lo alcanzó. Esa misericordia no viene de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Tremendo, vean. 3 cosas por las que ellos decidieron no comer.
Daniel mostró gran fe y compromiso con Dios en tierra ajena, en tierra pagana. ¿Quién les había abierto esas puertas? Dios. Así que en lo peor, en el caos, decidieron seguir siendo fieles a Dios. Y ese es el mensaje que nosotros debemos de agarrar. Leemos el 15 al 16, ya vamos a ir terminando. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. Le pregunto, ¿quién hizo eso? Lo hizo Dios. Dios estaba también en Babilonia y Dios está aquí también. Entonces, hermano, bueno, yo lo veo, le digo, qué bonito, hermano, Dios le bendiga, véngase, pero el corazón mío y el corazón suyo solo lo conoce el Señor. Entonces, hermano, estas enseñanzas son para que usted tome decisiones. Mire, yo no lo puedo obligar que véngase para acá, que aquí no sé qué. No, hermano. No. O alguien va a decir, no, a mí me gustaría, pero es que esa iglesia es muy legalista. Esa iglesia que no sé qué pantalones, qué vestidos. No, yo por eso las enseñanzas me gustan, pero toda la viejada que tienen, no. Yo le pregunto, ¿y por qué no se va por una iglesia liberal? Hay algo que yo me pregunto desde hace mucho tiempo: ¿por qué la legalista es grande? ¿Por qué la legalista tiene edificios grandes? ¿Y por qué las liberales no prosperan? Si de Chores quiere llegar, puede, no hay problema, porque usted tiene que sentirse cómodo. El problema es que Dios tiene reglas. Dios tiene, hermanos, mandamientos. Tiene ética. Sí, que nos juzgan de legalista. Yo tengo tiempo de estar oyendo eso. No, dice, bonita la palabra, pero el problema es que mucha viejada le van a que no sé qué. Ya sabemos eso. Pero yo tomé la decisión de no comer la comida del mundo. Y muchos de los que están aquí hemos decidido no comer la comida que ofrece el mundo. E invitamos a aquellos que todavía comen un día aquí y comen un día en el mundo a que se decidan. Tiene que decidirse. Y Daniel propuso en su corazón no comer ni las carnes ni el vino. Esas son decisiones radicales. Pero si lo hace, Dios va a estar con usted. Sí, tremendo, ¿verdad? Terminamos, hermano, 17. A estos 4 muchachos, aquí viene el resultado de la decisión. Oiga bien, la recompensa. A estos 4 muchachos Dios le dio, no fue la Universidad de Babilonia, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Pero mire qué bonito lo que sigue. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Le pregunto, ¿será importante tener entendimiento entre visión y sueños? Sí. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos los que habían llegado otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, ¿cuál fue el resultado? Estuvieron delante del rey, eran del palacio. En todo asunto de sabiduría o inteligencia que el rey les consultó, mire qué precioso, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Y eso hizo que Daniel continuara hasta el año 1 del rey de Ciro. Cayó cayó Nabucodonosor, cayó Belsasar, cayeron ellos, cayó el imperio, pero Dios mantuvo a Daniel. Él fue el primer ministro de los medo-persas. Sí, Dios les dio esto, hermano. ¿No cree usted que es interesante esto? Voy a pedirle que nos pongamos de pie.
Faraón, Nabucodonosor estaba rodeado